Martín se sienta en su silla de cuero en su oficina impecable, con una vista panorámica de la vibrante ciudad debajo. Su mirada se pierde en el horizonte. Sus pensamientos viajan en el tiempo, volviéndose al pasado que intentó dejar atrás sin éxito. Su novia Victoria, quien estaba embarazada hace 20 años, fue abandonada por él en una decisión que cambiaría su vida para siempre. Su partida fue justificada por la promesa de un futuro prometedor en Europa, una oportunidad que su padre le había dado, pero dejó a Victoria con una elección dolorosa por delante. Martín, la reunión con los inversores tiene que tener lugar en 30 minutos, dice su secretaria, volviéndolo a la realidad. Él la siente y le agradece con un gesto. Sin embargo, su corazón sigue desconectado, atraído por los recuerdos de Victoria. Después de una cena tranquila en casa, Martín se encuentra con una caja vieja llena de fotos y correspondencia. Aunque tiene dudas, la curiosidad triunfa. Entre recuerdos de épocas más sencillas, encuentra una fotografía de Victoria. Sus ojos se llenan de lágrimas, una emoción inusual para un hombre que ha construido una armadura alrededor de su corazón. Victoria murmura para sí misma, el peso de la soledad apretándole el pecho. ¿Dónde estás ahora? ¿Ha tenido un hijo? Habrá una. Martín apenas logra conciliar el sueño esa noche, revolviéndose en la cama atormentado por el fantasma del pasado. Por la mañana, decide, está interesado en saber qué sucedió con Victoria y el bebé. Sin embargo, ¿cómo comenzar? Quizás las redes sociales, o contrataría a un detective. El primer paso es buscarla en línea. Pasan horas buscando, pero parece que Victoria ha desaparecido sin dejar rastro. Cada intento fallido aumenta su determinación. Se decide a encontrarla. Estoy interesado en saber si todo está bien. Sin embargo, la pregunta real que lo preocupa es, ¿qué hará si la encuentra? ¿Cuál será su opinión después de todo este tiempo? Martín reconoce que el futuro es incierto. Sin embargo, una cosa es evidente. No puede escapar del pasado. Debe enfrentar de una vez por todas las consecuencias de sus decisiones. Martín está frente a su computadora portátil, enviando un último correo electrónico antes de acostarse. Ha contratado a un detective privado para localizar a Victoria. Es hora de corregir los errores del pasado. Susurra en la oscuridad una mezcla de esperanza y miedo latiendo en su corazón. Martín comienza su día con una determinación renovada, pero sus intentos de encontrar a Victoria continúan siendo infructuosos. Las horas se convierten en días y cada pista que sigue termina en un callejón sin salida. La frustración crece dentro de él, pero también una resiliencia que no sabía que poseía. A pesar de los desafíos, sigue resistiendo. Victoria lleva una vida tranquila y modesta en un pequeño pueblo, en contraste con la búsqueda frenética de Martín. Trabaja como maestra, lo que le permite estar cerca de su hijo, Santiago, que ahora es un adolescente inteligente y curioso. Victoria crió a Santiago sola, inculcándole valores de respeto y bondad, pero siempre evitó hablar de su padre, diciendo solo que no podían quedarse juntos con él. Santiago, quien ahora tiene 15 años, representa la capacidad de superación y el cariño incondicional. Victoria le ha heredado los ojos expresivos, pero siempre le ha recordado a Martín algo que guarda en su corazón, pero nunca ha compartido con su hijo. En una tarde tranquila, mientras Victoria prepara la cena, Santiago llega con una pregunta que ella había estado preocupada durante mucho tiempo. ¿Quién es mi padre, mamá? ¿Por qué nunca mencionas su nombre? La pregunta sencilla de Santiago llevó a Victoria más allá de lo que esperaba. A medida que observa a su hijo, intenta encontrar las palabras adecuadas. Solo puede decir, era una persona muy especial, pero nuestros caminos tuvieron que separarse. Santiago asiente y comprende que este es un asunto delicado para su madre, por lo que decide no ejercer presión adicional. Mientras tanto, Martín descubre que el detective que contrató no logró encontrar a Victoria. La información cae como un golpe y uno se siente tentado por un momento a rendirse. Sin embargo, su determinación se fortalece al ver la foto de Victoria en su escritorio. Necesito encontrarla más para mí mismo que para cualquier otra persona, murmura.
Victoria se sienta junto a Santiago mientras cae la noche y ve un programa de televisión. Su corazón se llena de amor y gratitud por la vida que han construido juntos a pesar de las adversidades mientras observa a su hijo reír. Sin embargo, en el fondo, es consciente de que la verdad sobre el pasado de Santiago seguirá siendo discutida. Sin embargo, Martín pasa otra noche preocupado, revolviéndose en la cama y consumido por los recuerdos de Victoria. Sabe que será difícil seguir adelante, pero está motivado por la esperanza de volver a encontrar a Victoria y quizás conocer al hijo que nunca supo que tenía. El destino prepara el escenario para un encuentro largamente esperado en una mañana aparentemente común. Martín llega al aeropuerto en un viaje de negocios con la mente ocupada por la búsqueda incesante de Victoria y el hijo que nunca conoció. Camina por la terminal sin prestar atención a la multitud que lo rodea, concentrado en sus pensamientos. Victoria, por otro lado, también está en el aeropuerto con Santiago. Santiago, ahora un joven brillante y prometedor, ha sido invitado a participar en una competencia de matemáticas. Victoria se enfrenta a este viaje con una mezcla de orgullo y ansiedad, sabiendo que estas oportunidades son raras y valiosas. La coincidencia ocurre de manera inesperada, justo cuando ambos pasan por el mismo pasillo concurrido. Martín, distraído, está a punto de chocar con Victoria. Su corazón salta al levantar la vista y ver quién es. Victoria, ¿no? Ella está justo frente a él después de tanto tiempo y esfuerzo, y ella apenas puede creerlo. Victoria, también asombrada, duda por un momento. La voz de Martín, tanto conocida como lejana, la transporta a un pasado que ha intentado olvidar. ¿Es Martín? Responde con incertidumbre. Santiago percibe la tensión mientras observa el intercambio de miradas entre los dos. Aunque nunca ha conocido a Martín, algo en él llama su atención. Martín no puede alejarse de Santiago, ya que percibe en él una representación de sí mismo. El aeropuerto, con su constante flujo de personas, parece estar en silencio. Martín continúa avanzando e intenta encontrar las palabras apropiadas. «Te he estado buscando», dice con una voz emocionada. ¿Y quién es este individuo? Con curiosidad y esperanza brillando en sus ojos, señala a Santiago. Victoria respira y se prepara para responder, pero la voz de Santiago la interrumpe. El joven indica su nombre, extendiendo la mano en un gesto de amabilidad que parece superar su edad. Martín le saluda automáticamente, experimentando una conexión inmediata e inexplicable. Se escucha un anuncio de embarque antes de que puedan hablar más, recordándoles su entorno. Victoria mira primero a Martín y luego al reloj. «Debemos partir», afirma con una voz ansiosa. Martín está desesperado por no perder la conexión que acaba de reencontrar, pero ¿cómo puedo volver a encontrarte? Victoria vacila mientras el miedo y la esperanza se enfrentan en su corazón. Finalmente, escribe su número rápidamente en papel y se lo entrega a Martín. Antes de voltearse y dirigirse hacia la puerta de embarque junto a Santiago, dice: «Llámame». Durante los días posteriores a la reunión en el aeropuerto, Martín experimentó una intensa emoción. Victoria y el joven Santiago permanecían en su mente. Al reunir valor, finalmente decide llamar al número que Victoria le dio. Su voz vacilante al otro lado del teléfono suena 3 veces antes de que ella responda. ¿Podríamos reunirnos, Victoria? Martín intenta mantener la calma y dice que necesita hablar contigo. Victoria acepta después de un breve descanso. Se reúnen en una cafetería tranquila de la ciudad, un lugar donde pueden conversar tranquilamente. El corazón de Martín se acelera cuando ve a Victoria entrar en la cafetería. Aunque el tiempo ha dejado sus marcas sutiles, parece la misma. Antes de sentarse, se saludan con precaución. El primer silencio entre ellos está lleno de años de distanciamiento y de palabras no pronunciadas. Martín es el primero en interrumpir la conversación. El joven que te acompaña ese día en el aeropuerto, Santiago, hace una pausa, incapaz de responder a la pregunta debido al peso de la posibilidad. Victoria respira profundamente, consciente de que el momento de la verdad ha llegado. Sí, señor Martín, tu hijo es Santiago. Las palabras caen entre ellos como piedras, generando ondas emocionales.
Martín experimenta una sensación de que el suelo se desvaneció bajo sus pies. «Mi hijo», susurró casi para sí mismo, mientras una combinación de incredulidad y felicidad lo abruma. «¿Por qué no me lo has comunicado?». Victoria observa a Martín con tristeza y resolución en sus ojos. Parecía ser la única opción en ese momento. «Viajaste y planeaste tus actividades, pero yo…», explica que no deseaba ser una carga con sus palabras llenas de recuerdos angustiosos. Martín se niega con la cabeza, intentando comprender la noticia. Su voz se llena de vergüenza y lamenta que se habría quedado. Si hubiera conocido, pasan las horas siguientes conversando, desenterrando sus alegrías y tristezas del pasado. Victoria relata a Martín los primeros años de Santiago, su lucha por mantenerlo solo, las noches sin dormir, sus primeros pasos y sus primeras palabras. Cada detalle impacta el corazón de Martín, al igual que cada momento que perdió y cada logro que no pudo compartir. Martín expresa su determinación de conocerlo y ser parte de su vida. ¿Es ya demasiado tarde? Victoria nunca había escuchado una voz tan vulnerable. Victoria mira a Martín y reconoce la honestidad en sus ojos. Responde despacio que no es tarde, pero necesitaremos tiempo. No tiene conocimiento de usted, Santiago. Es su derecho a saberlo, pero debe hacerlo en su momento. Martín asiente, reconociendo la complejidad de la situación. Victoria, eres muy apreciada, se expresa con gratitud en sus palabras por esta oportunidad. Después de encontrarse con Victoria, Martín se encuentra en una situación emocional complicada. Aunque regresa a su hogar, su mente está atrapada en las revelaciones del día. Santiago, un joven que creció sin su presencia, es una realidad que lucha por aceptar. Martín se siente acosado por el peso de sus elecciones pasadas en cada semáforo y curva. Al llegar a casa, apenas percibe el ambiente familiar. Antes de que sus decisiones lo alejaran de Victoria, se dirige directamente a su pequeño estudio, lleno de recuerdos de un tiempo más tranquilo. Sentado en el escritorio, con la cabeza entre las manos, intenta encontrar una explicación para los sentimientos conflictivos que lo consumen. «Como pude», murmura para sí mismo, con una mezcla de ira y desesperación en su voz. ¿Cómo fue posible que no supiera? Lo golpea la culpa por haber dejado a Victoria y por haber sido una ausencia en la vida de su hijo. Victoria recuerda cómo luchó sola, y su corazón se rompe. Martín pasa la noche en vela, recordando momentos del pasado e imaginando todas las ocasiones en las que perdió la compañía de Santiago. Pense en las primeras palabras de Santiago, sus primeros pasos, sus logros y desafíos, todos sin el presente. El sufrimiento asociado con esa consecución es casi insoportable. Al amanecer, Martín toma la decisión de tomar cualquier medida para comenzar a reparar el daño causado. Sabe que el camino por delante será difícil, pero ahora que sabe de la existencia de Santiago, no puede rendirse. Necesito ser parte de su vida de alguna manera, porque crece dentro de él un sentimiento de determinación. Durante los siguientes días, Martín se enfoca en adquirir toda la información posible sobre el papel de padre. Leer libros, ver videos e incluso consultar con amigos que tienen hijos para obtener consejos. Cada nueva información es un recuerdo del tiempo perdido y un paso hacia el futuro que Santiago espera construir con él. En un momento dado, Martín se topa con una imagen antigua de Victoria, un recuerdo de antes de la revolución. «Victoria, lo siento mucho», murmuró en voz baja, casi como si esperara que pudiera escucharlo. «Haré todo lo que sea necesario para solucionar esto». Decidido, Martín vuelve a hablar con Victoria y le dice que quiere participar en la vida de Santiago de cualquier manera que ella elija. Propone reuniones graduales que respetan los sentimientos y el espacio de Santiago. Martín estaba ansioso por conocer la respuesta de Victoria y esperaba cualquier indicación de que ella le permitiría participar en la vida de Santiago. Con el corazón palpitando rápidamente, respondió al primer timbre cuando finalmente sonó el teléfono. Pero lo que Victoria tenía que decir no era lo que esperaba. Victoria habló con una voz suave que Martín apenas reconoció, informando que estaba muy enferma y que lo dejaron paralizado. Martín se quedó sin aliento debido a la seriedad de su voz y la pausa llena de emoción entre sus palabras.
Martín admitió que no tiene idea de cuánto tiempo le queda, expresando una gran tristeza en sus palabras. Martín experimentó un shock inicial que rápidamente se transformó en determinación. La culpa y el remordimiento que había sentido por años de ausencia ahora se mezclaban con el amor que siempre había sentido por Victoria, un amor que nunca había desaparecido por completo. Victoria, necesitas la mejor atención. A pesar de la emoción que amenazaba con desbordarse, pidió con voz firme: por favor, déjame ayudarte. Victoria dudó, ya que estaba acostumbrada a lidiar sola con la vida y sus desafíos. Sin embargo, la honestidad de la oferta de Martín y la inquietud de su voz quebraron las barreras que había construido a lo largo del tiempo. Martín, conmovido por la oferta, murmuró que no sabía qué decir. Martín insistió en que se lo llevara a Nueva York. Allí se pueden encontrar los mejores médicos y tratamientos. Victoria, no es solo por ti, es también en honor a Santiago. No debería perder a su madre tan rápido. Victoria finalmente cedió al mencionar a Santiago. La propia enfermedad la asustaba más que la idea de dejar a su hijo tan temprano. Martín, todo está bien. Con una mezcla de alivio y temor en su rostro, dijo: acepto tu ayuda. En los siguientes días, Martín tomó todas las medidas necesarias, organizando el mejor tratamiento médico que podía comprar con el dinero disponible. Se puso en contacto con expertos, programó citas y se aseguró de que Victoria recibiera atención prioritaria tan pronto como llegaran a Nueva York. En el aeropuerto, Martín se topó con Victoria y Santiago al llegar el día del viaje. Santiago, que había oído hablar de la situación de su madre, observaba a Martín con una combinación de inquietud y precaución. Martín se acercó al joven y le sonrió alentadoramente. Poniendo una mano en el hombro de Santiago, dijo: vamos a cuidar de tu mamá juntos. El viaje a Nueva York fue tranquilo, pero también lleno de expectativa y tensión. A pesar de su debilidad, Victoria demostraba ser capaz de superar los obstáculos y su fuerza interior brillaba. Martín, por otro lado, estaba decidido a hacer todo lo posible para ayudar, motivado no solo por la culpa, sino también por un verdadero deseo de corregir los errores del pasado y dar a Victoria y Santiago la esperanza de un futuro mejor. Victoria fue recibida de inmediato en uno de los mejores centros médicos de la ciudad cuando llegó a Nueva York. Mientras ella comenzaba el tratamiento, Martín permaneció a su lado, brindándole apoyo. Había una sensación innegable de que estaban juntos en esta lucha, una familia unida por la adversidad, la esperanza y sobre todo el amor que, contra todas las expectativas, había resistido la prueba del tiempo, a pesar de lo desafiante que era la situación. Victoria, Martín y Santiago comenzaron un viaje lleno de emociones cuando llegaron a Nueva York. Victoria comenzaba su tratamiento en el prestigioso centro médico en medio de una mezcla de incertidumbre y miedo. Durante los primeros días del hospital, Martín y Santiago se encontraban con frecuencia en los pasillos, al principio con un silencio incómodo en sus conversaciones. Santiago estaba agradecido por el apoyo de Martín a su madre, pero todavía estaba cauteloso y trataba de comprender el papel de este extraño que de repente se había convertido en una presencia constante en sus vidas. Sin embargo, a medida que avanzaban los días, la circunstancia inesperada comenzaba a establecer una conexión improbable entre padre e hijo. Martín contó historias de su propia vida, incluidas las lecciones y los errores que había aprendido. Santiago comenzaba a expresar sus emociones, preocupaciones y planes para el futuro. Entre visitas a la habitación del Hospital de Victoria y cafés rápidos en la cafetería, comenzaba a formarse una conexión, tímida y vacilante, pero verdadera. Durante una de esas conversaciones, se enteró de que los médicos habían realizado una revisión completa del diagnóstico de Victoria. Cuando el médico entró en la sala de espera con una expresión visiblemente más ligera, Martín y Santiago recibieron la información juntos, uno al lado del otro. El médico comenzó con una sonrisa cautelosa en su rostro y anunció que tenía buenas noticias. Descubrimos que hubo un error en el diagnóstico inicial después de revisar minuciosamente los exámenes de Victoria y otras pruebas. Su condición es grave, pero es tratable, contrario a lo que se mencionó anteriormente.
Las palabras del médico cayeron sobre Martín y Santiago como una refrescante lluvia después de una larga sequía. Ninguno de ellos pudo hablar por un momento porque estaban llenos de alivio e incredulidad. Después, se miraron casi al mismo tiempo, con una sonrisa resplandeciente en sus rostros, reflejo de la esperanza renovada que ahora llenaba sus corazones. Victoria comenzó a cambiar la dinámica entre Martín y Santiago durante los días posteriores a su tratamiento. La inicial desesperación fue reemplazada por una esperanza cautelosa que se fortalecía con cada progreso en el tratamiento de Victoria. Mientras Santiago encontraba consuelo en la presencia de su padre, al que apenas estaba comenzando a conocer, pero al que ya comenzaba a respetar y, tal vez, a amar, Martín estuvo a su lado en cada paso del camino, ofreciéndole un apoyo inquebrantable. La enfermedad de Victoria, que inicialmente parecía ser una sentencia de muerte, se convirtió en un catalizador para sanar heridas antiguas y fortalecer lazos familiares que habían estado desgastados por mucho tiempo. Martín y Santiago se unieron a Victoria en su lucha por su bienestar, ya no como extraños, sino como una familia unida por la adversidad y la esperanza de mejores días. La recuperación de Victoria trajo consigo un nuevo capítulo en la vida de la familia, marcado por el desarrollo de una relación que antes era impensable entre Martín y Santiago. Al principio, se habían encontrado en circunstancias difíciles, pero ahora estaban conectados por la adversidad con lazos de comprensión y cariño. Martín estaba decidido a recuperar el tiempo perdido y se esforzó por incorporar a Santiago en su vida, compartiendo no solo historias y lecciones de vida, sino también momentos simples del día a día. En los intervalos de tratamiento de Victoria, exploraban la ciudad juntos, visitando museos, parques y lugares que Martín conocía desde su juventud. Estos momentos que parecían ordinarios se volvían especiales y cruciales para su conexión. Al principio incierto, Santiago comenzaba a percibir a Martín con una perspectiva diferente. Poco a poco, Martín comenzó a abrir su corazón hacia su padre debido a su presencia constante, su verdadero interés en su vida y sus sueños, y su disposición a escuchar, realmente escuchar. Empezaba a hablar más sobre su escuela, sus amigos e incluso sus pensamientos más profundos, que antes guardaba solo para sí mismo o compartía con Victoria. Victoria observaba el desarrollo de esa relación con sentimientos contradictorios. La forma en que su hijo y Martín se relacionaban era dulce, un recordatorio de lo que podría haber sido si las cosas fueran diferentes. Cada risa compartida y cada mirada de entendimiento mutuo entre padre e hijo llenaba su corazón de alegría, pero también de tristeza por el tiempo que Martín había perdido con Santiago, años que nunca podrían recuperarse. Victoria reflexionaba sobre el curso de su vida en las noches de insomnio, cuando el silencio de la habitación de hospital se volvía casi ensordecedor. Pensaba en cómo había logrado criar a un hijo fantástico a pesar de todas las dificultades, y ahora tenía la oportunidad de establecer una conexión con su padre. Era un regalo inesperado, una luz en medio de la tormenta que compartían. Victoria seguía recibiendo tratamiento y notaba que Santiago se estaba volviendo más unido con cada día que pasaba, como si hubieran creado un lazo invisible entre ellos. Esta nueva dinámica le dio una sensación de felicidad que no había experimentado en mucho tiempo. Una sensación de que su familia finalmente estaba encontrando su conexión. En momentos de paz, Victoria compartía sus observaciones con Martín, expresando su agradecimiento por su presencia, no solo por ella, sino también por Santiago. Martín aceptaba que había perdido el tiempo, pero también se comprometía a cambiar el futuro. Tomando la mano de Victoria, dijo que estaban juntos en esto como una familia. De esta manera, mientras Victoria se esforzaba por su bienestar físico, surgió una nueva perspectiva para la reconstrucción de una familia que, aunque parecía improbable, estaba encontrando su camino de regreso el uno al otro. Los resultados positivos comenzaban a manifestarse a medida que el tratamiento de Victoria progresaba, trayendo alivio y alegría a cada miembro de la familia.
La noticia de que se había recuperado por completo les dio una sensación de renovación, quitando el miedo y la incertidumbre que habían arraigado en sus corazones. Antes, la posibilidad de un futuro juntos era tenue y distante, pero ahora era vibrante y llena de promesas. La familia experimentó un momento de reencuentro y reconocimiento cuando la salud de Victoria mejoró. Martín, Victoria y Santiago comenzaron a reflexionar sobre lo que significa estar verdaderamente unidos. No solo porque Victoria los había encontrado en Nueva York, sino porque eran una familia unida por el amor, el perdón y la comprensión. El regreso a la vida diaria nos dio la oportunidad de crear nuevas memorias juntos. Martín estaba ansioso por compensar el tiempo perdido organizando paseos y actividades familiares. Cada momento era valorado y celebrado, ya sea un simple picnic en el parque, una visita a un museo o una noche de juegos en casa. Victoria estaba agradecida por la transformación que había ocurrido en su familia. Una parte de ella que había estado herida durante mucho tiempo se sanaba al ver a Martín y Santiago juntos, riendo y compartiendo historias. Todavía había momentos de tristeza, reflejos de años de dolor y soledad, pero ahora esos sentimientos venían acompañados de una sensación de esperanza y alegría. Santiago, que había crecido bajo la sombra del misterio sobre su padre, estaba en un proceso de adaptación a la nueva situación. Una vez fuente de confusión y cautela, la presencia constante de Martín en su vida había pasado a ser motivo de alegría y seguridad. Empezaba a entender el significado de tener un padre, no solo en términos teóricos, sino también en la práctica de brindar cuidado, atención y amor incondicional en el día a día. En medio de esta etapa de recuperación y redescubrimiento, la familia también enfrentó los desafíos de lidiar con los secretos y el silencio que habían marcado su separación. Se llevaban a cabo conversaciones difíciles que revelaban dolores antiguos y malentendidos que debían ser resueltos. En particular, Martín y Victoria dedicaban tiempo a hablar sobre el pasado, expresando arrepentimientos y perdonándose por las decisiones que habían tomado. Estos momentos de vulnerabilidad y sinceridad fortalecían aún más su conexión, lo que les permitió sanar las heridas antiguas y construir una base sólida para el futuro. Para superar los obstáculos y desarrollar una mejor comprensión de sí mismos y de los demás, la comunicación abierta se convirtió en la clave. Mientras la familia pasaba por esta nueva etapa de sus vidas, quedaba claro que el amor y el perdón que compartían era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier adversidad, aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo. Comenzaban a imaginar un futuro lleno de posibilidades juntos, unidos no solo por la sangre, sino por una decisión consciente de unirse, sanar y amar. Victoria no solo obtuvo una mejora en su salud, sino que también tuvo la oportunidad de revelar verdades que habían estado ocultas durante mucho tiempo. Victoria sabía que era hora de contarle a Santiago todo lo que sabía sobre su padre, porque la familia estaba ahora en un camino de reunión y sanación. Uno de los momentos más importantes en el viaje de la familia fue esta decisión, cargada de esperanza y ansiedad. Victoria llamó a Santiago para que se sentara con ella durante una tarde tranquila, mientras los rayos dorados del sol filtraban suavemente por la ventana de la sala. Martín les dio espacio, consciente de lo que estaba por suceder, pero permaneció lo suficientemente cerca para ofrecer apoyo. Victoria comenzó con su voz temblorosa de emoción. Santiago, hay algo muy importante que debemos discutir, sobre tu propio padre. Sintiendo un nudo en la garganta, Santiago miró a su madre. Siempre había sabido que este día llegaría, pero ahora parecía absolutamente inevitable enfrentar la realidad. Victoria continuó, eligiendo sus palabras con cuidado pero honestidad. Le contó a Santiago sobre su relación con Martín, las circunstancias que los separaron y, lo más importante, la decisión de Martín de no participar en su vida en ese momento. Explicó cómo el reencuentro en Nueva York había cambiado todo
y cómo Martín deseaba desesperadamente corregir los errores del pasado y establecer una relación con Santiago. Santiago permanecía en silencio mientras cada palabra pronunciada por Victoria pesaba sobre sus hombros. Santiago se sorprendió al saber que Martín, el hombre con quien tanto había intentado conectarse, era su verdadero padre. Lo invadió una mezcla complicada de sentimientos: ira por la ausencia de Martín, alivio por la verdad revelada y una gran confusión sobre lo que eso significaba para su identidad. Después de la conversación, Santiago se alejó porque necesitaba tiempo y espacio para procesar la revelación tan grande. Caminaba sin rumbo por las calles de Nueva York, con las palabras de su madre resonando en cada paso de su caminar. La ciudad circundante parecía indiferente a su crisis interna, una metáfora de su lucha por encontrar su lugar en un mundo que de repente parecía muy diferente. Martín, por otro lado, estaba ansioso en casa, lleno de incertidumbre sobre cómo Santiago interpretaría la noticia. Finalmente, Santiago regresó y ambos se miraron en un silencio profundo. Martín se acercó con cuidado y dio el primer paso. Sé que esto es difícil y que cometí errores, pero estoy aquí ahora y quiero participar en tu vida si me lo permites, Santiago. Intentando mantener la compostura, Santiago asintió con la cabeza sin poder decir nada más. Aunque el futuro era incierto, una cosa estaba clara: la verdad sobre su pasado había sido revelada, y con ella, la posibilidad de construir algo nuevo. No sin momentos de tensión y dudas, Santiago comenzó gradualmente a aceptar a Martín como su padre en los días siguientes. La revelación provocó una crisis de identidad, pero también permitió una comprensión más profunda entre padre e hijo. Victoria observaba mientras ambos trabajaban juntos para superar los obstáculos del pasado, sintiendo un alivio mezclado con una tristeza por todo lo que había perdido y ahora había encontrado. La familia de Martín, Victoria y Santiago se encontraba al borde de una nueva era a medida que el otoño se desplegaba sobre la ciudad, trayendo consigo el susurro de las hojas y la promesa de nuevos comienzos. A pesar de las cicatrices del pasado, había desafíos para convertirse en una familia unida, pero había una determinación compartida de enfrentarlos juntos. Martín se sentía especialmente responsable de liderar esta transición. Había estado reflexionando durante meses sobre sus acciones pasadas y las oportunidades que había perdido. Con Victoria recuperada y una nueva conexión con Santiago, anhelaba más que simplemente redención. Ansiaba una renovación completa de los lazos que una vez se habían roto. Martín llevó a Victoria a un parque tranquilo con vistas al río, donde la belleza del crepúsculo se reflejaba en las aguas serenas, en una tarde iluminada por la luz dorada del sol que se ponía. Martín encontró el lugar ideal para el momento que esperaba, que marcaría el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Martín dijo con emoción: Victoria, expresando que los últimos meses habían sido un viaje de descubrimiento y redención para él. Me han enseñado tú y Santiago el verdadero valor de la familia, el perdón y el amor. Estoy comprometido a hacer lo necesario para sanarlas, aunque sé que las heridas del pasado no desaparecen de la noche a la mañana. Victoria se sintió impactada por las palabras sinceras de Martín y su corazón latía con una mezcla de cautela y esperanza. Reconoceba la magnitud de su transformación mientras lo observaba. Martín se arrodilló con un anillo pequeño pero refinado. Me gustaría pedirte una oportunidad para construir un nuevo futuro juntos, no solo como padres de Santiago, sino también como compañeros y como familia, Victoria. ¿Te gustaría hacerme ese honor? A pesar de que Victoria había anticipado el pedido de Martín de manera intuitiva, aún no podía respirar. Sus ojos se llenaron de lágrimas no solo por la propuesta, sino también por el viaje que habían hecho para llegar a ese momento. Su voz susurró con emoción: Sí, Martín. Sí, tengo la intención de construir ese futuro contigo. La aceptación de Victoria selló un compromiso entre ellos y Santiago, quien, aunque no estaba presente en ese momento, era la conexión invisible que los unía profundamente.
Aunque habrá desafíos en el futuro, Martín, Victoria y Santiago se enfrentaban al futuro como una familia unida, dispuesta a vivir una vida llena de amor, comprensión y, sobre todo, dedicación. El compromiso renovado de Martín y Victoria no solo representaba su amor renovado, sino que también representaba su compromiso de construir un hogar donde Santiago pudiera prosperar, rodeado del amor incondicional de ambos padres. La propuesta de Martín y la aprobación de Victoria marcaron el comienzo de una nueva época para la familia, llena de esperanza, sanación y alegría compartida. La familia se encontraba en una tarde soleada de primavera 2 años después de los sucesos que reunieron a Martín, Victoria y Santiago, celebrando un instante de alegría pura e incontrolable. El hogar que habían construido juntos estaba lleno de risas y conversaciones animadas, un testimonio vivo de su viaje de curación y amor. El motivo de la celebración era tan milagroso como simbólico: el nacimiento de gemelos, un niño y una niña, que traían consigo esperanza y alegría. Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia. Deja un like si te gustó el video y suscríbete al canal para estar al tanto de las próximas historias que saldrán. Muchas gracias, tu apoyo es importante para nosotros.